¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conecta Deportes, su plataforma deportiva. Después de un descanso, obviamente, de lo que fueron las fiestas patrias, volvemos nuevamente con todo, con temas más renovados, con temas más específicos y también con otras sorpresas que se van a ir desarrollando durante los próximos días. En nuestras ediciones las puedes ver tanto en nuestra página de Facebook, Instagram y también te puedes suscribir a YouTube. El día de hoy vamos a comenzar este post 18 con un tema bastante importante, un tema que fue bien relacionado con el Congreso al Sur del Mundo, ya un congreso que estuvo muchos, por lo menos 4 o 5 expositores antes de lo que fue la actividad macro del 3 al 5 de septiembre, y el tema principal para el día de hoy es hablar de la gestión deportiva comunal y cómo se relacionan las políticas públicas nacionales en la actividad física y el deporte. Para lo anterior, tenemos un tremendo invitado, un profesor de educación física, que es especialista en rendimiento deportivo, entrenador de básquetbol también federado, actualmente asesor de deporte extraescolar del DAEM de la comuna de Linares y también del departamento de la misma comuna, presidente de la Asociación Regional de Básquetbol Maule Sur, y muchos tópicos también habidos y por haber. Saludamos a don Francisco Retamales, profesor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Súper contento de la invitación y esperando completar las expectativas que se plantean aquí en el programa. Profe, bueno, yendo un poco, es un tema bastante interesante, el tema de lo que es la gestión comunal deportiva, siempre tratando de relacionar con obviamente las políticas deportivas que establece el Ministerio del Deporte. En primera instancia, cuénteme un poco, la gestión deportiva, cuando uno llega a una gestión deportiva comunal, aparte obviamente de generar los instrumentos del FODA, de toda la documentación posible, datos para ir conociendo el desarrollo de una comuna, ¿cuáles son los puntos neurálgicos que uno tiene que tomar en caso de poder hacer evaluación de cómo está el deporte comunal en esa comuna? A ver, nosotros tenemos varias vías. La que yo recomiendo es el acercamiento hacia las organizaciones deportivas y hacia las personas principalmente, bajo el presupuesto del trabajo mancomunado. Orientar, el invitar a las organizaciones, a las personas que hacen el deporte, que generan este cuerpo vivo deportivo, a través tanto de instrumentos más comunes como los que conocemos, como las encuestas, como todo ese otro proceso, pero al mismo tiempo orientar esa bajada hacia un desarrollo armónico también con la identidad de la comuna. Soy un convencido de que todo nuestro espectro nacional, que es muy rico y variado, tiene unas características disímiles entre sector y sector, y entre comunidad y comunidad, y territorio y territorio. Entonces, nosotros tenemos que ahondar, buscar el meollo de esa identidad para poder llegar claramente dentro del marco deportivo cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo que podemos desarrollar mejor. Y para eso tenemos que asociarnos mucho con lo que hace la gente, qué es lo que se realiza comúnmente, cuáles son los emprendimientos deportivos, llámense deportes innovadores o prácticas innovadoras dentro del deporte, para el día de mañana con eso construir algo que sea aterrizado, algo que sea certero. La mayoría de los programas y las políticas públicas en este país carecen de eso, la bajada directa con el territorio, con la persona. Preguntarle, usted, ¿cuántas veces realiza? ¿Por qué lo realiza? ¿Qué es lo que le llama la atención de la actividad deportiva que realiza? ¿Cuántas veces le han preguntado a alguien eso? Entonces, cuando uno logra hacer esa pregunta, gatilla una gama de acciones, entre esas la identidad, la cual te permite orientar, identificar y orientar, bien digo, el proceso a una construcción un poquitito más certera, más aterrizada, más realista y obviamente con mayores grados de éxito posteriores.
Bueno, dentro de ese, bueno, buen análisis en relación a lo que dice la primera parte, y deduciendo un poco las debilidades, bueno, estamos hablando también de un tema de comunicación. Obviamente, cuál es la forma y el fondo de poder llegar, obviamente, a los habitantes, obviamente con un núcleo, una cantidad de gente importante que sea obviamente verídico, un estudio en este caso, estamos hablando de la primera etapa de la inserción de cómo poder desarrollar un modelo deportivo comunal en relación al tema de la comunicación. ¿Qué piensa en relación a usted en eso? ¿Las vías son bastante limitadas? ¿Son un tema porque resulta que los gobiernos locales no ven bien el foco, lo importante que es poder comunicar en el ente deportivo, ciertamente? ¿No reconocen los aspectos vitales de lo que genera un bienestar para la comunidad esto para poder desarrollar líneas deportivas en el mediano plazo? A ver, vamos analizando un poquito el tema de la materia y lo que yo expuse ese día. Nosotros, como estructura a nivel país, tenemos políticas nacionales, políticas regionales y después una bajada comunal, ¿ya? Dentro de ese esqueleto, muchas veces nos vemos entrampados en que los que están más arriba, los que pensaron más arriba, en ningún momento llegaron a hacer el análisis de qué es lo que pasó con el resultado final abajo, ¿ya? Cuando ocurre esa situación, obviamente que nos vemos con la problemática de que hay una disparidad muy grande respecto a las características que se están planteando a nivel de política nacional, por ejemplo, ser campeones olímpicos, es muy bajo. Vaya a poner el ejemplo, ser campeones olímpicos. En el regional, o clasificar a un juego olímpico. Y en el comunal, ¿bajo qué circunstancias yo voy a aspirar a algo dentro del mundo olímpico? Si en la mayoría de los casos, en la mayoría de los deportes comunales, ni siquiera se entra a subsanar la etapa competitiva previa a una etapa federativa, que sería como el camino más cercano a llegar a un proceso olímpico. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las realidades que se construyen a nivel local muchas veces dictan diametralmente de lo que se aspira a nivel nacional. Y eso es pues, precisamente por una falta de bidireccionalidad. Yo lo expliqué bastante en ese sentido, o sea que tiene que ser algo bidireccional. Yo sé lo que quiero, pero tengo que saber también dónde estoy. Si yo no tengo esos dos parámetros, es imposible construir un efecto lineal progresivo que me permita decir a futuro, voy a llegar a un juego olímpico. En el caso de la actividad física, lo más masivo, te podría decir que es hasta más crudo, porque en este momento las tasas de sedentarismo, las tasas de obesidad, todo eso revisten a procesos encuestarios que vienen con un margen de cuánto, de 1000 personas y que normalmente están adosados a un estudio que se hizo en la región metropolitana. Si yo voy hacia el sur o hacia el norte de nuestro país, me voy a dar cuenta que las tasas de obesidad y sedentarismo, si bien es cierto, las tienen reflejadas en la última encuesta de actividad física y salud por región, no se mantienen dentro de un plano. Y es raro eso. Es raro porque tengo plena certeza de que para el sur, como para el norte, en la región metropolitana, la calidad de vida, las condiciones de vida, te permiten inclusive ser más activo, sobre todo en las situaciones más rurales, porque estamos claros que el chiquitito, el niñito, la niñita que está en una situación rural, tiene de partida tiene más terreno extenso que recorrer para poder cumplir con sus labores cotidianas. Por lo tanto, ya es una actividad que está alejada de lo común que podemos tener dentro de las grandes ciudades, en donde el chiquitito o la chiquitita lo suben al auto y lo llevan al jardín, por decirte algo. Los niñitos tienen que recorrer tramos, tienen otras riquezas en las cuales nosotros no estamos reparando dentro de nuestra visión y dentro de nuestra gestión deportiva comunal y por ende dentro de la gestión regional y por ende dentro de la nacional. Entonces, cuando tenemos esa problemática, nos vemos enfrentados a efectos
nocivos en los cuales, siendo bien honesto, nos creemos la propia mentira que nosotros escribimos. Para serte bien honesto, o sea, trato de ser encasíllalo de la mejor manera para que se entienda. Pero va por esa vía, o sea, nosotros lamentablemente como no tenemos esos interconectores y que nos aterrizan, que nos dicen, oye, esto realmente ocurre, y tenemos instrumentos que realmente nos digan y nos validen que eso es lo que ocurre, obviamente que no podemos dar expectativas, no podemos generar instrumentación, no podemos generar política que vaya acorde con esa realidad. Y esa es nuestra carencia a nivel local inclusive. De la mayoría de las comunidades, de las comunas, si tú te das cuenta, siempre hay un deporte característico. Y vamos aportándole a ese deporte, vamos aportándole. Y muchas veces nos quedamos en ese deporte y después decimos, bueno, y nadie más hace nada. Y uno levanta un poquitito la vista y se empieza a dar cuenta que hay otros deportes que tienen inclusive hasta mejores resultados, mayor población flotante, circulante dentro de sus actividades, y que no reciben ni uno, y que lo hacen a pulso y lo hacen con ganas. Y eso implica que al no tener esa visión, estamos siendo sesgados, estamos siendo limitados, y por ende los recursos, si bien es cierto, se están gastando en la actividad deportiva, no se está gastando en el amplio margen de la actividad que es lo que se dice ser. Y ahí es donde caemos en la problemática de orientarnos, de decir, en pocas palabras, de decir, esto ocurre por esta situación, esto se desarrolla bajo estas condicionantes. Nosotros necesitamos inyectarle recursos en el mundo escolar. En el mundo escolar hay mucha plata circulando. Pero si tú vas a un colegio, te das cuenta que con suerte hay un taller y el profesor no trabaja los fines de semana porque no le pagan el fin de semana. Y te das cuenta que en el taller tú vas y le preguntas, bueno, profesor, ¿cuánto material? No, el material es del colegio. ¿Cuántos son? 2 balones, con suerte 3 conos y una escalera. Así no identifico, no motivo, no genero ningún cambio dentro del margen deportivo que pudiésemos hacer, siendo que hay plata por la ley CEP, que es una ley que está destinada inclusivamente para ese tipo de cosas. No se está aprovechando se aprovechan otras cosas, sí, es verdad, no es que se malgaste la plata, pero no se está aprovechando con la línea de la vulnerabilidad que se está pretendiendo subsanar con este tipo de actividades. Y que en la mayoría de los colegios tú vas, por ejemplo, te pongo otro dato importante que yo creo que la mayoría de los que estén viendo esto se van a sonar la cabecita. Si tú vas y ves las competencias comunales escolares, no sé, pues en una comuna tipo, ya, ponle tú, hay 30 colegios, ya. Si tú vas a una competencia comunal, en la mayoría de las comunas, con suerte participan 5 o 6 colegios. ¿Y el resto dónde está? ¿Por qué no participa? ¿Es porque no hay recursos para participar? No, es simplemente un tema de voluntad, de identidad, de generación de ese espíritu de desarrollo que nos faculta y nos dice el día de mañana queremos ser más. Y eso nos implica también el tratamiento que tenemos como país respecto al área deportiva. Porque al final el que quiere ser deportista tiene que ir con sus propios recursos a subsanar esa carencia que ni el Estado ni los privados te va a dar porque no concita mayor interés. Somos la parte de atrás del perro, por decirlo así. Bueno, después de este análisis bastante atingente de mi parte, que realizó en varios diferentes puntos, tenemos una dificultad bastante importante en esta contingencia, que es la pandemia, que es el COVID-19. Un COVID-19 que uno ve que no existe una solución si es que no hay una vacuna, y la prolongación de esta, por lo menos en el mediano plazo, no se ve. Hay comunas que, por ejemplo, no estuvieron en cuarentena, algunas sí, pero ya hace tiempo, que ni siquiera en fase 3 o fase 4 están amagando a hacer actividad física. Obviamente por el tema de la peligrosidad que indican ellos de poder abrir los recintos deportivos y obviamente por la minimización de asistentes para poder hacer tal efecto. En caso de que la pandemia siga, obviamente, instaurando males
por supuesto, obviamente en el territorio a nivel mundial, sobre todo nacional. ¿Cómo tiene que ser el proceso de adaptabilidad de esas políticas deportivas comunales que existen en esa comuna y cómo poder adecuarlos a esta nueva realidad? Mira, partamos de la base y te voy a poner el ejemplo que se está llevando a nivel mundial primero. El deporte a nivel mundial, que es lo que nosotros podemos ver en la tele, nos damos cuenta de que se están haciendo estos sistemas burbuja, en donde las competencias están en un sector delimitado, con una característica, con un plazo de tiempo, o sea, se toman las previsiones del caso. En ese sentido se está llevando por una vía más comercial, porque tenemos que entender que el deporte competitivo es un negocio, es una herramienta de comercio. A nivel local, no sé, de repente te puedo decir que puede ser por dejo, por desconocimiento, por falta de gestión dentro de lo mismo, porque si tú logras establecer con la debida antelación un protocolo, no necesariamente el protocolo que ya está instaurado y que está entregando el MinSal o el MINDEP respecto a las actividades deportivas y el tipo de actividades respecto al plan paso a paso. Te hablo de lo local. Si el municipio decide, ya teniendo las condicionantes de estar en una fase avanzada, 3, 4, 5, obviamente que se puede generar un protocolo, el protocolo que vaya ajustado tanto a las capacidades técnicas y de infraestructura que pueda tener para poder ir brindando el acercamiento nuevamente a las personas. Piensa tú que después de esta pandemia, y esto no es que yo sea visionario de estos que hacen mentalistas, será así. La cosa es súper básica. Después de esta pandemia, la comuna que pasa en fase 3, inmediatamente la gente, como está desesperada porque está dentro de su casa, está limitada en sus libertades, tiende a salir y va a tender a hacer alguna actividad, llámese distintiva o que no se había dado el tiempo de hacer. Y la más fácil, la más simple, es hacer actividad física, es hacer deporte. ¿Por qué? Porque requiere la propia persona un par de zapatillas, una polera, un short, y vamos a correr. Vamos a la plaza a hacer las maquinitas, vamos al gimnasio a jugar a la pelota, vamos a la cancha de fútbol, hagamos actividad física, es lo más fácil. Y esa necesidad se va a venir de golpe, normalmente, y en la mayoría de los casos se va a venir de golpe en los municipios, porque los municipios van a estar tan preocupados del tema sanitario, pero no se han preocupado de ver qué va a pasar después. Es lo mismo que ocurre con la vida de un deportista. El deportista de élite termina su vida de deportista de élite y no sabe qué hacer, porque nadie lo preparó para volver a ser un individuo común y corriente que camina por la calle. En esta situación va a ocurrir eso. La gente se va a golpear y va a exigir. Y hoy por hoy, como están los ánimos medio caldeados a nivel país, lo va a exigir de mala manera. Porque se va a sentir coartado en su libertad y es normal. Pero para eso uno tiene que ser previsor, establecer protocolos, establecer qué es lo que tengo, cómo lo tengo, bajo qué circunstancias, qué personal me puede acoger, cuántas horas al día yo voy a estructurar esto para poder tener temas de higienización, de limpieza, entre lapsos. Si voy a autorizar una competencia, a cuántas personas como espectadores les voy a aceptar al rival, al local, si es que hay cobertura de prensa, la gente de prensa, inclusive hasta los encuentros escolares que se vayan dando. También deben ser regulados precisamente para ir acercándonos nuevamente a una normalidad. Esto no puede ser de golpe, y eso lo sabemos todos. Tenemos que ser pacientes y calmados para que esto funcione. Pero al mismo tiempo tenemos que ser previsores y no tener solamente
una vía de escape, sino que tener varias alternativas, conversar mucho con las organizaciones y decirles, saben que en esta fase vamos a tener estas características y características nos van a permitir decir que van a poder ocupar 45 minutos nomás el gimnasio. Ya, ok. Programemos para que sean 45 minutos y los 45 minutos tienen que estar con el entrenador, tienen que estar con los deportistas, todos encerrados, como simulando esta burbuja por 45 minutos. Ya, fuera, limpiamos, entra el siguiente, y así ir ordenando, así ir buscando alternativas, optimizando los recursos. Piensa tú que ahora también las municipalidades en sí se van a encontrar con que van a tener una alta demanda de implementos de limpieza, porque se va a consumir mucho más. Entonces también yo tengo que programar el presupuesto en función de eso, para poder darle cobertura y atención a la comunidad, a los usuarios, pero también no quedarme a mitad de camino, oye, ¿sabes que no tengo cloro para echar en el limpiapié? Por lo tanto, no puedo abrir el gimnasio. Imagínate qué pasaría si un día la gente que tiene programado le dicen, no podemos abrir el gimnasio porque no tenemos cloro para limpiar. No puedo darme ese gusto ni ese lujo. Entonces, eso también exige una programación a futuro y llámese 10 meses, 20 meses más, por lo menos, por parte baja, para llegar a un retorno con una normalidad, con algo que realmente te pueda decir, sí, en realidad ya podemos abrir todo normal y volver a nuestro ciclo y con todo el tema. Es complejo. Ahora bien, sabemos que un tema de las vacunas es incierto, de que desde 5 estudios, con suerte uno sale a flote. Y tengo dentro de mi cabeza que hay como 8 estudios. Por lo tanto, no creo que sean más allá de 2 que lleguen a buen puerto y que tengan una vacuna. Y eso va a generar una alta demanda y por ende también va a ralentizar todo este otro proceso, porque la gente, vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que exigir, ¿usted se vacunó? Si no se vacunó, no puede entrar. Entonces, nos vamos a ver enfrentados a esa situación también. Y eso implica ser ordenado, programado y tener claro en qué terreno está pisando. Por eso es importante el tema de las políticas públicas a nivel local, con la técnica seguridad de poder decir y ser responsable el día de mañana, esto se hace de esta manera y lo vamos a mantener hasta que lleguemos a salir de este escollo. Uno de los grandes perjudicados desde el estallido social hasta la fecha, igual obviamente por razones obvias, ha sido el tema del deporte escolar. De alguna u otra forma, los niños prácticamente ya vamos a llegar al año que por ABC motivo, por lo que razones que indicamos al comienzo sobre todo, no tienen competencia en el tema del plano local. Existen municipalidades que trabajan muy bien el acorde entre la gestión deportiva comunal, obviamente enfocado del ente mayor que es el municipio, la bajada entre el deporte escolar y el deporte local, obviamente articulado, obviamente cada uno con sus roles respectivos. La figura del deporte escolar, cómo se puede inyectar después de, esperando, obviamente pensando en positivo, después de esta pandemia, cómo se puede reactivar y esto cómo podría generar una oportunidad importante para bajar un poco los índices de sedentarismo y obesidad? Mira, o sea, hay varias alternativas. Yo estoy en este momento trabajando en una, aquí dentro del municipio, la propuse hace un tiempo atrás, pensando también en ya cuando estemos dentro de una etapa de normalidad, obviamente, en la cual se estructuren, por decirlo así, escuelas piloto, y las escuelas piloto vayan asociadas a una competencia que vaya dentro de un margen cercano a las o similar, por decirlo así, a las competencias que ofrece IND dentro del marco escolar, pero también que vaya con la identidad particular de la comuna y, obviamente, 2 procesos previos que vayan articulando hacia esa competencia.
los dos procesos previos es uno más recreativo, que es uno intermedio, inclusive mixto, en donde niños y niñas participan por el gusto de participar y por el gusto de identificarse con la actividad deportiva, y un paso inicial en donde estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? En donde el apresto deportivo y motriz vaya encaminando el gusto por practicar. Entonces, va haciendo una escalinata descendente que vaya tributando siempre a la siguiente escalinata y por ende llegando a la escalinata mayor en donde ya es un trabajo más selectivo. Eso replicado en una estructura de 7, 8 colegios solamente en un primer año, después incluir 7, 8 colegios más el segundo año, hasta completar el ciclo de colegios que están participando para poder tener una competencia anual. Ojo, una competencia anual, no esos 2 meses previos que normalmente, y que lo hacen inclusive de mala gana, tipo IND. No, la cosa es una competencia anual y que corra paralelo a, al desarrollo de las organizaciones deportivas y sus competencias. Entonces, por decir a la organización deportiva, al club no sé cuánto, mira, yo soy basquetbolista, entonces te digo, el club de básquetbol, no sé, Juanito Pérez, mira, club de básquetbol Juanito Pérez, yo sé que tú tienes adultos, tienes juveniles, pero no tienes mini. No tengo mini. Mira, el profesor tanto, del colegio tanto, que te queda aquí a 3 cuadras, tiene mini. Contáctate con él, yo ya hablé con él, porque él está dentro de este circuito de competencia escolar y él te va a proporcionar los mini para que tú participes en la competencia local. Ya, ok, listo, generamos ese nexo. Entonces ya empezamos a generar el sistema de cantera que comúnmente se conoce en España, en donde los clubes tienen una cantera de formación y que esa cantera de formación responde inclusive en los estratos más elevados, sobre todo a nivel de fútbol, en que tienen escuelas, en donde se llevan a los niños y los instalan en la escuela y más encima son jugadores del club. Entonces, tienen las dos vías de competitividad. Entonces, el niño está jugando durante la semana, está entrenando durante la semana con su colegio y el fin de semana está jugando por la competencia local. Le estamos dando muchas más horas. Piensa tú que hoy por hoy la tasa de entrenabilidad de los niños comunes, o sea, que participan activamente en la actividad deportiva, es de 2 horas a la semana. Esa es la tasa, con suerte. Un niño bajo estas condicionantes estaría subiendo 6 horas a la semana. Más los programas de refuerzo de educación física, en donde ya debe ser 3 a 4 horas a la semana. Estamos hablando de 10 horas de actividad física constante en la semana, que obviamente que hacen la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que sumar horas de entrenabilidad y de desarrollo a los niños bajo una oferta que sea atractiva. Si yo al niño le tengo un taller y el niño está en el taller durante 8 meses y juega 2 partidos, estamos mal. Todo lo contrario. Si al niño yo tengo 2 veces a la semana, una de las semanas lo tengo jugando y la otra semana, el otro día de la semana lo tengo entrenando y más encima le estoy ofreciendo que el fin de semana vaya a jugar y ojalá entrenar, estamos claros de que la cosa va a cambiar y vamos a sacar a los chiquititos del teléfono y la tontera, porque obviamente que va a ser una situación más atractiva. Le estamos enseñando hábitos y cultura a través de un efecto propio y natural en nosotros, la competitividad. A lo mejor va a sonar muy crítico lo que digo yo, pero yo en mi tiempo me tenía que sacar la mugre para tener una medalla. Tenía que ganar todos los partidos, para ganarme la medalla. Hoy por hoy a los pajaritos chicos los llevan a un paseo y les dan una medalla. Es cierto, estimula la autoconfianza, la autovaloración, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué esfuerzo hizo? Si yo no les enseño el esfuerzo, es difícil que el niño entienda
que es un desarrollo armónico de la actividad, que entienda que hay que conseguir cosas a futuro, y estamos dándole una enseñanza de vida también. Hoy por hoy los niños no están recibiendo eso, y eso nos va a perjudicar a futuro. Esto a lo mejor no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en unos cuantos años más. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa dinámica y decirle a los niños, hey, para ganarte esto tiene que ser con tu esfuerzo, con tu ganas, con tu desarrollo. Si tienes 8 horas para hacer actividad física, haz 10. Las otras 2, hazlas por tu cuenta. Si quieres ir, hay una canchita, decirle, mira, hay una canchita ahí, toma, ahí está el balón, anda al suelo. No, es que ¿para qué no vas a ir al suelo? No, anda con tu amigo. ¿Y para qué vas a ir con tu amigo? Pues yo también como entrenador. Y estoy ganando 2 horas, automáticamente. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que ir adosando a este sistema de identidad, que es lo que partimos hablando, dentro de la comuna. O sea, que la comuna se siente identificada con su gente y que diga, oye, ¿sabes que los escolares de tal, oye, han sido campeones en tanto, en tanto, en tanto, tal? Y celebrémoslo, bien. Y los que no han sido campeones, empujémoslos para que sean campeones. En todas las disciplinas, ¿sí? En todo podemos hacerlo. Yo creo que va por ahí. Y esa es como la idea que yo estoy trabajando en este momento. La tengo bien armada, bien estructurada. Está adosada un plan comunal, porque obviamente uno no se puede salir con los tablas y decir, no, esto es la panacea, esto está maravilloso. No, está adosado un plan comunal. Entonces, en el plan comunal se estructura esa necesidad y uno presenta el proyecto para que esa estructura tenga una respuesta a esa necesidad. Pero va por ahí, va por ahí. Profe, bueno, usted habló de una propuesta suya bastante constructivista en relación al tema de generar pilotos que te van dando resultados para ver si tienen impacto o no esto. Dentro de lo anterior, me gustaría saber, obviamente yo creo que el camino de todos los departamentos DAEM debería ser lo mismo, una vez que venga la vuelta, ojalá ya en mediano plazo la calma, para que se pueda instalar nuevamente el tema del el deporte escolar. La figura ahora del profesor de educación física, aparte obviamente usted indicaba hacer la modalidad de España, que sería lo ideal obviamente entre club deportivo y escuela o colegio, dentro de este piloto, supongamos que la mayoría de las regiones hacen un piloto, que puede ser obviamente muy diferente, considerando obviamente clima, contingencia, costumbre, cultura de cada una de las zonas. ¿Cómo es la figura del profe de educación física en la activación del deporte escolar? A ver, hablemos de preponderancias. El profesor de educación física en sí es el ente, es la herramienta. Ya no vamos a colocarlo en el primer lugar de importancia o relevancia, porque hay gente también dentro del ámbito más de los clubes deportivos que no tiene la carrera de educación física, pero ha tenido cursos, se ha especializado en una materia, en una actividad deportiva, y también vuelven a hacer, y tienden a ser la herramienta. Aquí el principal objeto tiene que ser el individuo, quien recibe para sí ese proceso. La herramienta tiene, como todo buen motor, un vehículo tiene motor. El vehículo nos traslada del punto A al punto B. ¿El vehículo es importante? Sí, pero es la herramienta que nos traslada, que nos lleva hacia ese punto. Por lo tanto, ese motor tiene que estar aceitado, tiene que tener, echarle agüita, benzina, o diésel, no sé, todo. Tiene que estar todo en perfectas condiciones para que nos pueda trasladar. Ahí entramos con el concepto del profesor atingente. ¿Qué significa eso? La mayoría de los casos, a lo mejor también es una crítica muy fuerte, pero en la mayoría de los casos, el error que se comete a nivel de estudio universitario es formar un profesor mentolato. Así es simple. Que sirve para todo, pero no sabe nada en realidad de forma específica. Entonces, claro, si le dice, oye, ¿tú sabes de fútbol? Sí, yo tuve fútbol. De consulta le pega la pelota. Oye, yo tuve básquetbol, voleibol, no, espectacular.
está bien para procesos iniciales, para procesos de formación motora básica. Todo eso, el profesor está bien catalogado y bien especializado, pero al día de mañana yo tengo que empezar a entregarle también a esa herramienta, a ese profesor, elementos que lo hagan ser más específicos. Por decirlo así, en términos muy coloquiales, unidad al profesor, pescar al profesor nuevo, decirle, ¿sabes qué? He visto que tú trabajas bien en voleibol. Bien, aquí, nosotros como municipalidad te vamos a pagar el curso para entrenador de voleibol. Pero como el curso para entrenador de voleibol significa que te vamos a exigir más como entrenador de voleibol también, aparte de profesor. Porque queremos y vemos en ti y confiamos en ti de que nos vas a sacar a los mejores voleibolistas de la comuna. Acto seguido, ir a los colegios y hacer las detecciones y hablar con los profesionales. Hay profesionales que yo sé, y también me van a alegar, me pueden decir, me pueden crucificar, todo lo que quieran. Pero un profesor de 60 años, 55, 60 años de educación física, discúlpame, pero ya uno sabe las limitaciones y lo exigido que está su cuerpo a través del tiempo. Entonces, si no es para situaciones muy puntuales como entrenamiento, por su experiencia, por su bagaje, por todas sus condicionantes, el tenerlo enclaustrado 44 horas en educación física, o tenerlo 30 horas, que en realidad son 30 horas dentro del proceso, es matarlo. Les matan las ganas, le matan la animosidad, todo el esfuerzo que ha hecho. Entonces, no podemos ser tampoco ser malas personas, por decirlo así, y tener a alguien que nos puede servir en otra cosa más especializada, con menor tiempo, soportando niñitos de primero básico, por decirte algo, que están terribles, los niñitos de primero, segundo básico que están llegando hoy por hoy, están terribles, o sea, vienen con lo que habíamos conversado previamente, o sea, vienen con un tema de que ellos, por ser ellos, tienen que tener todo lo que quieren. Entonces, obviamente, se contraponen tanto la edad, la experiencia contra la juventud y la necesidad y los credenciales que traen los niños. Entonces tenemos que ser un poquitito más conscientes en ese sentido también dentro de los departamentos de educación municipal o de los establecimientos particulares subvencionados, de dar tareas más específicas a los profesionales de educación física, principalmente en el ámbito del desarrollo deportivo, para que no matemos al único que realmente dentro del colegio es el reconocido artífice de todas las actividades vivas dentro de los establecimientos. Me van a matar ahí los profes de arte, los de música, pero es verdad, el profe de educación física se pasea por el patio del colegio y todos los cabros chicos corren con él. No así con el de matemáticas ni de castellano, obviamente. Pero es así. Entonces tenemos que nosotros también valorar y resguardar esta herramienta dentro del proceso. Aportarle, decirle, oye, vamos para acá, arrimarlo y preguntar. Hay otra cosa muy importante que aquí no se pregunta, que el punto inicial que partimos esta conversación. Preguntar, oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué lo ves así? ¿Qué necesitas para que esto se logre? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, siempre esta rueda de información que tiene que ser condensada en ideas, y esas ideas ser desarrolladas y después llevadas a la práctica. Y eso es complicado. Nos quedamos las ideas, somos especialistas en las ideas, en este país somos especialistas en la idea, pero más o menos por ahí va el tema con los profesionales de educación física al menos. Bueno, otro punto importante dentro del vehículo de desarrollo, dentro del plan de desarrollo de una política deportiva comunal, está obviamente la esfera importante, que es la bajada a los clubes deportivos.
Existen diferentes tipos de clubes deportivos, diferentes disciplinas deportivas, algunos más activos, otros más pasivos, otros ya de mediano funcionamiento a lo largo del desarrollo de un año normal. Y el ente privado, ya que el ente privado bueno, dentro de este país es súper complicado poder acercar, articular dentro de actividades, obviamente está los proyectos de donaciones, pero creo que los proyectos de donaciones son tal vez 15 proyectos a nivel regional, por región, algunos regiones menos, sería. Entonces, dentro de esta articulación, de esta potencia que tiene esta política deportiva comunal, obviamente con sus colegios empoderados, con sus clubes deportivos, ¿cómo podemos satisfacer o cómo podemos hacer la asociatividad con el mundo privado? A ver, mira, partamos de la base de que los clubes deportivos, las organizaciones deportivas, si bien es cierto, son sin fin de lucro, tienen el mismo concepto de estructura y conformación que una empresa. Partamos de ahí. La mayoría de las veces esto se hace, es como una empresa sin plata, que no busca plata. Suena hasta absurdo, pero es así. Entonces, cuando nosotros partimos en una organización deportiva y partimos, sin menospreciar a nadie, pero el ejemplo es muy gráfico. Esto es un ejemplo que siempre lo hemos discutido con un amigo en particular, debatimos bastante el tema. Partimos con la chupapaya, tomada aquí, en las dos manos, aquí, pasó, me viene, me regala un baloncito. Cuando partimos con eso, estamos mal. Porque significa que lo que yo vengo y lo que yo hago, lo que yo desarrollo, no tiene valor. Es tan penca lo que hago que tengo que ir a pedirle a otro que me aporte para que yo pueda hacer algo. Entonces, tenemos que cambiar de partida esa estructura, dejar de pensar en el club deportivo, en el grupo de amigos que se juntan el fin de semana a jugar, y a empezar a trabajar de forma ordenada en cómo hacerlo sustentable, en cómo vender tu producto, es como decir, ¿sabes qué? Tú vas a ganar plata colocando tu cartel y dándome plata a mí para que yo trabaje en esto en el gimnasio. ¿Por qué? Porque te voy a ofrecer visualización, te voy a publicitar por las redes sociales, te voy a generar instancias de participación, voy a invitar a tu personal a que participe con nosotros, te voy a hacer clínicas, charlas deportivas, te voy a generar esto, otro, todo a cambio de esto, una transacción. Si yo logro establecer eso, ya el tema de los proyectos deportivos pasa a ser una anécdota, por decirlo así. Empiezo a pensar en que, sí, sé que voy a postular, porque en realidad un par de cosas más que pudiesen llegar, no las necesito, sí, las necesito, pero las tengo más vías para conseguirlas que a través de un proyecto que tengo más vías. Entonces, cuando las organizaciones deportivas cambien ese concepto de grupo de amigos que lo único que hacen es pedir y pedir y pedir y no garantizar nada a cambio, no generar esa transacción que te digo yo, no vamos a cambiar el paradigma de desarrollo deportivo privado, por decirlo así. ¿Por qué han tenido éxito en este último tiempo algunos entrenadores personales, tengan o no carrera, sean estudiados o no? Porque han sabido vender el producto. Se paran, no, mira, yo esto, hoy tengo 10.000 seguidores, ya, a cada seguidor le voy a cobrar una luca, pero le voy a hacer el tema en particular, por esta misma vía, por Zoom, por Meet, no sé, por esta cuenta. Y se han reinventado. ¿Cuántos clubes deportivos han hecho eso? Empezamos con la pregunta al tiro y nos empezamos a cuestionar. Oye, en realidad, si yo hago los entrenamientos, porque yo sé que hay entrenadores, más allá del club, por iniciativa personal, juntan a sus deportistas por Zoom y hacen los entrenamientos particulares, todo espectacular.
Pero eso, ¿cuántas veces lo han ido a ofrecer a una empresa y decir, sabe que a su empresa detrás mío va a estar su logo y esto va a ser publicado por Facebook, por Instagram, por TikTok, por todas las plataformas? Entonces su capacidad de visualización, que en este momento es 200 personas en su página web, por decirte algo, va a subir a 10.000. Y vamos a tratar de que todo nuestra gente sea sea comprador de usted, que recomiende su producto. ¿Te das cuenta cómo se empieza a generar una cadena? Y es una cadena necesaria y normal dentro del crecimiento de una empresa, por decirlo así. No está buscando, a ver, no estamos buscando el real lucro como realmente se debe estipular en la palabra, sino que lo que estamos buscando es el retorno para sustentarnos, para mantenernos a través del tiempo, para validarnos a una comunidad. Entonces, cuando nosotros cambiamos, te repito, cambiamos ese paradigma del grupo de amigos hacia una organización como tal, ya también podemos ir a hablar con el alcalde. ¿Sabe qué, señor alcalde? Vamos a traer un nacional. Ah, mira qué bonito. Sí, pero el nacional significa para usted turismo, comercio, significa visualización a nivel país, significa que vamos a necesitar estas cosas, las que usted tiene, y necesitamos que hagamos una alianza estratégica. Mira cómo cambia la cosa, o sea, ir a pedirle y decirle, oye, vamos a hacer una alianza estratégica porque vas a ganar tú y voy a ganar yo, la cosa cambia. Y ahí es donde empezamos con el juego y empezamos a darle un peso y obviamente empezamos a entender que esto va más allá de lo que dicen los estatutos y el papel que firmamos un día 15 individuos con el canal en mano frente al ministro de Fe. Ahí es donde nosotros empezamos a construir el desarrollo deportivo del país. Porque si bien es cierto, están en el colegio, gran parte, hay otra parte que es alterna, que es como disfrazada, que son el mundo de los clubes deportivos. Un ejemplo gráfico de por qué es importante. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero el tema del fútbol. En el tema del fútbol te han vendido, en realidad lo que te venden es la sensación de jugar fútbol. Y el fútbol es un deporte tal cual como puede ser cualquier otro deporte, con las mismas simplicidades o las mismas complejidades que puede tener. Porque es cierto, en una cancha de tierra no vas a tener el VAR, no vas a tener cámara, pero vas a jugar fútbol. Y la gente va a jurar que la está jugando en el Maracaná, pero es una cancha de tierra. Y aún así llegan 30, 400 personas a ver el partido de barrio. Y que esa gente más encima consume en el kiosco que tienen en el tema. Y que la asociación se esmera de que le dice al club, oiga, usted está en el local, lleve su kiosco porque tiene derecho a venta. Y la asociación le cobra un porcentaje y ese porcentaje hace que la asociación tenga un margen de plata para poder funcionar y pagar el arbitraje. Entonces, te das cuenta que hay una red de interacción que nosotros muchas veces no la dimensionamos porque juramos que esto es ir a pedir y que si me dan bien, postular un proyecto, chuta, me lo gano bien, si no, cierro la partida y espero hasta el nuevo proyecto. No puedo hacer eso. No puedo generar eso. Todo lo contrario, este es un proceso más serio. Y eso es lo que implica que el día de mañana nosotros podamos tener más y mejores deportistas con presencia nacional e internacional. Pero va por ahí el tema, va por ahí. Profesor Francisco de Tamales, un placer, una muy didáctica, obviamente, esta conversación, agradecer el espacio que nos da con Conecta Deportes, obviamente las puertas abiertas cuando la contingencia lo amerite. Un abrazo grande por allá. Muchas gracias, mi viejo, y un gusto y agradecido. Y cualquier cosa,
no sé si puedes colocar mi correo, me hablan, yo feliz, no, al contrario, siempre estoy para ayudar. Esa es mi meta en esta vida, ayudar. Muchas gracias y nosotros nos conectamos en la próxima edición de Conecta Deportes. Muchas gracias.